Ahora sí ya me sale la opción. Ahora sí, Victoria. Mi nombre Para es Jesús. Joel. Déjame ver cómo acomodo esto porque estoy. A ver, Ah, un momento, sí. cero. No. No sé si lo doblo ¿Bien? acá. No, No, ahora quedas a ver, volteado. da un momento. Girar el dispositivo. No, como que me sale que no lo puedo girar. Ya, da un momento. La verdad que Ahí. creo que desde hace mucho tiempo no sé si es la segunda vez que utilizo. O soy igual a la mitad. Bueno, lo tendré que utilizar así. Eh, Dios le bendiga a cada uno de los hermanos que se están pudiendo conectar. No me sale ni siquiera ninguna opción para ponerte arriba y yo quedarme abajo. Así estamos Esta es bien. primera vez que lo haces así, ¿no? Sí. ¿Qué experiencia? Bien, vamos a esperar un momento que los otros hermanos puedan conectarse, pero era la cuestión de la página, por eso era que no me salía la invitación de añadirte nada. Y una vez ya ingresas a esto, no te permite salir, sino que estás ahí y no te llega ninguna notificación ni nada. Vamos a Ah, empezar en sí. un momento, ¿no? Voy a ver si me puedo poner los auriculares ahora sí, ojalá que ahora sí funcionen. Pero ¿Tú me así es, oyes? siempre es una ¿Tú, batalla, tú me es una oyes? batalla. ¿Bien? Eso quiero verificar bien porque no tengo el volumen de la tablet muy alto, pero intenta hablar ahorita. Ahí estoy. Es que como me tocó Eh, voltear la tablet, siempre sí, la uso horizontal, me tocó usarla vertical, entonces por eso pregunto si me oyen bien. de la respiración. Pero sería los hermanos que nos están escuchando, si nos pueden decir si se escucha bien o no se escucha bien a través de los comentarios, eso nos puede ayudar para saber si se está escuchando bien o no. Tal vez si nos pueden añadir algún comentario, nos pueden ayudar con eso. Bueno, si quieres me pongo los auriculares con eso. Yo estoy intentando utilizar. Dime, Joel. Bien, pero yo te escucho bien, yo te escucho bien sin ningún problema, sin ninguna complicación. Creo que no hay ningún Listo. problema. Vale. Dice el hermano David que sí se escucha bien, Vale. que no hay ningún problema. Bien, hermano Manuel, Dios te bendiga. La verdad que es un placer hacer esto por primera vez, la verdad, porque normalmente siempre lo hemos hecho o lo he hecho siempre con una persona que está cerca de mí. Esta es primera vez que estoy probando con hacer algo a distancia, pero sé que tenemos poco tiempo de conocernos, pero me gustaría si tal vez te puedes presentar quién eres para que los demás hermanos te conozcan, de dónde eres, a qué te dedicas, qué es lo que haces, tal vez si nos puedas explicar un poco. Listo, bueno. eh, Primero que todo, un saludo a todos. Dios los bendiga. eh, bueno, ¿qué les digo? Yo soy Manuel Chacón. Por la gracia de Dios soy su hijo, que es lo más importante. Eh, eh, Aparte, pues, de ser cristiano, tengo 25 años, soy casado con una hermosa mujer, tengo mi hija de tan solo 5 meses y estudio oficialmente aquí en Colombia en el Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios. Soy ministro seccional de las Asambleas de Dios y actualmente pastoreo una iglesia junto con mi esposa en una inspección en el campo, en un lugar rural. Eh, y visiblemente, por decirlo así, porque esos lugares son invisibles para las personas, visiblemente estoy en las redes sociales con una página pentecostal, con una página que se llama Pensando en Lenguas, con un proyecto muy bonito que tenemos allí de educar. Ese es nuestro objetivo, educar a las personas y de ayudarles a crecer en su fe,
no siendo un obstáculo. Mi sueño es que los pentecostales y las personas cristianas continuistas nos unamos y hagamos proyectos bien interesantes pues para la gloria de Dios. Básicamente eso soy, pero más que todo lo primero, un hijo de Dios. Amén, Manuel. La verdad que en teología bíblica también tenemos el mismo enfoque y me alegra que lo hayas dicho textualmente porque es algo que siempre lo he dicho aquí en este grupo, que es algo nuevo, igual el grupo de que nosotros tenemos el enfoque de ayudar en la educación cristiana. Sabemos que no todas las personas tienen las puertas abiertas, tal vez para estudiar formalmente, pero los que hemos tenido la oportunidad queremos dar de gracias lo que servimos de gracia y siempre enfocados nosotros en la parte práctica del ministerio, no estamos desligados de lo que es el servicio. Hermano Manuel, quería contarte, aquí en este grupo nosotros estamos haciendo un cursito básico de lo que es hermenéutica bíblica. Estamos utilizando un libro de Ernesto Trenchard que se llama Normas de Interpretación, nos conectamos en una sala de Zoom, leemos el libro, discutimos un poco. La mayoría de las personas que pertenecen a este grupo son personas que nunca han estudiado en ningún lugar. Entonces, yo estaba pensando, como los hermanos saben, de que a pesar de que la página se dedica más a compartir información académica, los administradores de la página pues somos pentecostales y eso es algo que siempre he dejado claro a los hermanos. Yo sé que hay hermanos que son aquí bautistas, no sé si cesacionistas, pero la verdad que hasta este punto me alegra que nos hemos llevado bien en el grupo. Todas las personas de este grupo son muy amables, muy respetuosas, y esa era una de las primeras cosas que queríamos acá. Entonces, quería compartir esta parte de una hermenéutica pentecostal, y yo dije, ok, voy a buscar una persona que sabe mucho más de este tema, y pensé en ti, he visto tu trabajo por mucho tiempo, las transmisiones que ha hecho, los diálogos, y la verdad que yo como persona he aprendido mucho. Así que yo quería que también nos puedas compartir eso. Así que quería empezarte haciéndote una pregunta sencilla. ¿Qué es la hermenéutica? Para que tal vez mis hermanos puedan escucharte. Para ti, ¿qué es la hermenéutica? ¿Cómo la puedes definir? ¿De qué se trata? Gracias, Joel. Listo, ¿no? Felicitarlos primero que todo por querer aprender, ¿no? Si habemos los que estamos conectados es porque queremos aprender, porque nos interesa no comer entero, ser como esos cristianos de Berea, que habla la Biblia, que indagan, que van al texto bíblico. De verdad, qué interesante encontrar todavía personas que les gusta eso, que no lo hacen con el ánimo de contender, sino para edificar la iglesia en los diferentes lugares donde estoy, donde estamos, como Joel en este momento en Bolivia, yo en Colombia y en los diferentes lugares del mundo donde nos podamos encontrar. Entonces, eso es algo muy bueno. Listo. Vamos entonces a definir qué es la hermenéutica hoy de una manera pues sencilla. Si hay alguien que sabe terminología también, pues puede colocarla en el chat, por mí no hay problema. Mi interés en este live es ser lo mejor claro posible, lo más comunicativo posible. Así que yo dividí este punto número uno en tres puntos. Vamos a ver la definición de hermenéutica, la clasificación de la hermenéutica y unos ejemplos bíblicos de la hermenéutica. Entonces, pues bueno, si tienen la Biblia por ahí, pues también la vamos a usar de vez en cuando, ¿cierto? Para hablar de hermenéutica, pues que hablemos también de la Biblia, que no decimos cosas que estén en contra de ella, porque no falta pues la persona que el nombre nomás lo asuste, ¿vale? Listo, entonces una definición básica de hermenéutica pues es que la hermenéutica es el arte o la ciencia de interpretar y de entregar textos, la básica, textos, ni siquiera bíblicos. Entonces, la palabra hermenéutica viene del griego que tiene una familiaridad con Hermes, este dios griego que traía mensajes de los dioses y los interpretaba y se los daba pues a la gente, ¿cierto que sí? Entonces ahí ya me va a saltar alguno en el chat diciéndome, pues si eso es griego, es del diablo, y si es Hermes, pues mucho más, porque ¿cómo así que existe otro dios aparte del dios verdadero? No estoy diciendo eso.
Cuando digo que Hermes es un dios mítico es porque en ese entonces adoraban a un dios llamado Hermes. ¿Cuál era la función de este dios? Pues sencillamente traer un mensaje de los dioses que Sí. supuestamente existían a los seres humanos. Él les interpretaba, él era el mensajero de los dioses. Y hay algo que debemos reconocer. Algunas personas apenas se les habla de algo griego, de una vez piensan en filosofía. Cuando pensamos en filosofía, de una vez pensamos, ¡ah, eso es malo! ¿Cierto que sí? Oh, la filosofía, Nietzsche mató a Dios y Dios se dejó matar, yo qué sé, lo que diga la gente sobre la filosofía. Pero vale la pena destacar que aunque la palabra no es de origen hebreo, los hebreos tenían culturas, escuelas de interpretación. Un ejemplo puede ser cuando estaba Esdras leyendo pues el libro de la ley, ¿cierto? El retorno. Estaba leyendo el libro de la ley y cuando él lo lee, habían al pie de él levitas encargados de darle sentido a las palabras que él estaba diciendo, ¿cierto? Posiblemente porque ya habían perdido el idioma, pero también pues posiblemente porque no entendían. Entonces los escribas trataban de interpretar lo que decía. Entonces, yo sé que tiene otro nombre en hebreo y todo eso, yo no quiero meterme en esto, pero si usted quiere averiguar, la Escuela Hebrea de Interpretación es bien interesante. Hay hasta un libro de interpretación hebreo muy, muy, muy bueno que pueden buscar. Pero básicamente la idea de interpretar textos bíblicos sí está en los genes del pueblo de Dios, desde los tiempos de Esdras, y todavía está en nosotros, sino que ahora le llamamos hermenéutica. Un nombre griego, pues bueno, la mayoría de nombres como Martes viene de Marte, que era un dios romano, y bueno, el latín y todas esas vainas. Pero no tiene nada de malo. En sí la función hermenéutica es interpretar y eso lo ha hecho el pueblo de Dios todo el tiempo. Entonces, eso es una respuesta, pues, la definición de qué es hermenéutica. La hermenéutica, vamos a clasificarla entonces. La hermenéutica en general es muy grande. Nosotros creemos que solo existe, y más que todos los que nos dedicamos al servicio de la obra de Dios, creemos que solo existe la hermenéutica bíblica, y eso es falso. Existe la hermenéutica juris o jurídica, que es la de derecho, interpretar textos de derecho, leyes. También existe la hermenéutica acerca de la filología y de las palabras, y hay una cantidad de hermenéuticas más. Pero la más representativa para nosotros y para este grupo es la hermenéutica bíblica o la hermenéutica sacra, ¿cierto que sí? La que más nos interesa. Pero aún así, la hermenéutica bíblica o sacra no es solo una, también tiene diferentes clasificaciones. Entonces, vamos a dividir esas clasificaciones en tres. La primera, la hermenéutica general. Es aquella que pone las reglas universales para interpretar cualquier texto de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Les voy a poner una ley de hermenéutica general que todo el mundo se la sabe y los pastores la citan, pero también se la pasan por la galleta. No, mentira, algunos pastores. Y es Algo. un texto sin contexto, es un pretexto, ¿cierto? Cuando tú coges un texto aisladamente y no miras lo que está alrededor de él, es lo que tú quieres decir, ¿cierto que sí? Solo es tu opinión. Pero cuando tú miras alrededor, entonces yo me acuerdo que esto es como compás, un compás que se va abriendo. El versículo que estás estudiando, el pasaje o el párrafo, luego el capítulo, luego la sección, luego el libro y luego el Nuevo Testamento, el Antiguo, donde se encuentre, y luego toda la Biblia. Esas son las leyes del contexto, ¿cierto? De eso se encarga la hermenéutica en general, de dar las normas de interpretación. ¿Para qué? Para que nadie salga con una doctrina nueva, ¿cierto? Alguien se inventó algo nuevo, entonces se pasa por la galleta todas estas, discúlpenme si esa palabra quiere decir otra cosa en otros países, en Colombia quiere decir que no hace nada, y dice, no, este versículo habla sobre esto y es eso. No, las leyes nos ayudan a ser correctos en cuanto a la interpretación. Esa es la hermenéutica general. Estamos hablando de la hermenéutica bíblica, entre ellas la general. También hay una hermenéutica especial.
La hermenéutica especial se encarga básicamente de los géneros literarios, escúcheme bien, géneros literarios de la Biblia. No es nada LGBTI ni nada de eso, no se asuste. Eh, estamos hablando de que la Biblia literariamente, o sea, como un libro nato, tiene géneros. Eh, Pongamos un ejemplo. Si tú vas a los evangelios vas a encontrar el género narrativo, ¿cierto que sí? Por lo general, el género narrativo tiene inicio, nudo y desenlace. Lo voy a poner re fácil, aunque no es así. Pero básicamente, todas las historias que tú encuentres en la Biblia en el género narrativo van a tener un inicio, un nudo y un desenlace. Que no siempre tiene que ser un desenlace feliz, que no siempre tiene que ser el mismo problema y que no siempre todas inician igual, pero casi todas las historias de la Biblia que están en género narrativo, en el género literario, tienen eso. Por ejemplo, la poesía. Así como el siervo clama por las aguas, tiene sed mi alma, si mal no estoy, lo estoy parafraseando. ¿Qué es lo que está diciendo? Que él es un siervo y quiere que Dios le dé agua. No, él no está diciendo eso. Él lo que está diciendo es que tiene sed de Dios. Tiene sed de Dios, ¿cierto? Pero está utilizando una figura muy hermosa. Como cuando nosotros decíamos poesía por allá en la escuela y decíamos, tus ojos son dos luceros que alumbran mi sendero. Pues en realidad los ojos de la chica no eran luceros. Mira, yo te estoy dando técnicas de conquista también. Esto a todo incluido. No es que la chica, o que fuera muy ojona y que pues bueno, entonces dos luceros eran bien grandes. No, lo que quiere decir es que eran muy bellos y que a la vida, su vida, que es un camino, ¿cierto? Le daba sentido verla a los ojos, ¿cierto? Es muy poético esto. La Biblia tiene narración, tiene poesía, pero también tiene literatura apocalíptica, ¿cierto que sí? Tiene literatura apocalíptica, tiene las epístolas. Por ejemplo, en una epístola de Pablo, en una carta, ¿cierto? En el género epistolar, él dice, tráeme los libros. Entonces uno trata de decir, ¿qué es lo que le estará queriendo decir? Que la información que encuentre alrededor del mundo se la tiene que traer. ¿Dónde está el mensaje oculto? No, sencillamente él lo que quiso decir ahí es que le trajera los libros, los pergaminos. Y ya. Bueno, de esto se encarga la hermenéutica especial, de tratar la Biblia por géneros literarios, algo especial. Y que, pues, que no se puede tratar literalmente la poesía. La narración tiene funciones teológicas dentro de ella, principios llamaríamos todo. Que la apocalíptica son imágenes que nos tratan de mostrar esperanza en Jesús. Bueno, a eso se trata la hermenéutica pues especial. Y está la nueva hermenéutica, en esta no me quiero detener mucho, pero básicamente la nueva hermenéutica es una lectura existencialista de la Biblia. ¿A qué se refiere esto? Oh, ¿qué es eso? Filosofía otra vez, sí. Es que cuando leemos la Biblia no nos podemos quitar lo que somos hoy, ¿cierto? Todos quisiéramos, yo amo este libro tanto, que yo quisiera que cuando yo leyera un pasaje de Hechos 1, yo lo entendiera con la mentalidad que la entendieron los cristianos de Hechos 1. ¡Wow! Sí, yo quisiera ser así de bíblico, pero eso es mentira. Yo soy Manuel, tengo 25 años, vivo en Colombia y estamos en pleno siglo XXI, 20 siglos después de que fue escrito esto. Pienso diferente. De Occidente y Oriente los pensamientos son diferentes. Tenemos tantas cosas que nos alejan que sería difícil que yo pensara igual que ellos o que ellos piensen igual que yo. Entonces, lo que tratan de decir ellos, los de la nueva hermenéutica, es que como yo soy un lector, también hay una función, a la hora de leer hay una función de impacto emocional que deja la Biblia. ¿Sí? Por ejemplo, como el ciervo brama por las aguas. Ese impacto emocional es para todas las personas de todos los tiempos. Oh, tengo sed de Dios. O imagínense el impacto emocional que tiene Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cierto? Si Dios me cuida, Dios me cuida. Eso lo pudo sentir David cuando lo escribió y hoy lo puedo sentir yo. Entonces, eso es la nueva hermenéutica, bueno, tiene unos tintes filosóficos, etc., pero básicamente se centra más en el lector que en el tiempo del escritor.
Y la parte 3 pues es dos ejemplos bíblicos. Bueno, el primer ejemplo bíblico está en Hechos capítulo 14, Hechos 14, versículo 12. Acostumbrado que en la iglesia cuando uno dice el versículo aparece en pantalla, ¿sí o no? Hechos 14, 12. Sí, Dice, directora. sí, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Resulta que el dios romano llamado Mercurio es el mismo que en Grecia llamamos Hermes. Entonces a Pablo lo que le dijeron es, ay, Pablo es Hermes. ¿Y por qué es Hermes? Porque hace hermenéutica. Pagano. Entonces, ¿pero por qué le decían Hermes? Porque Pablo tenía un mensaje de Dios para los hombres, ¿no? Ahora no vayan a iniciar el ministerio profético de los Hermes en sus iglesias, ¿no? Porque ahí sí paila. No, pero ya el predicador es otra cosa, pero a Pablo lo llamaron así porque él interpretó el mensaje de la Biblia, el mensaje de Dios, y se lo llevó a las personas en Listra. Otro ejemplo está, para no ir a la Biblia, todos lo sabemos, de Felipe en el capítulo 8 de Hechos, cuando está el etíope leyendo, ¿cierto? Está leyendo Isaías, en un pasaje en donde ni siquiera se dice Jesucristo ni su palabra. Pero para las personas de ese tiempo, el que estaban leyendo en el pasaje de Isaías era un rey que iba a hacer eso. Después tuvo la connotación de Mesías, pero era un rey inmediato que iba a hacer eso. Y cuando estaba el etíope leyendo eso, Felipe se le acerca con una pregunta hermenéutica totalmente. ¿Entiendes lo que lees? Esa es una pregunta hermenéutica. Tremendo. ¿Sí? Uno Sí. queda como, ay Dios, no entiendo. Y el etíope dice lo que yo diría, pero si nadie me explica, entonces ahí le explicó Felipe al etíope y creyó en Jesús, para que se den cuenta cómo era la hermenéutica de Hechos. Y la hermenéutica de Hechos era muy cristológica. Desde el sermón de Pedro, capítulo 2, nos podemos dar cuenta cómo Pedro hace apología de la cristología, una cristología mesiánica. Bueno, después podrán No. averiguar un poco sobre esos términos raros que yo digo, pero bien. Entonces, eso sería para mí la hermenéutica, Joel. Amén, muy, muy bien explicado, la verdad que es increíble y creo que los otros hermanos que no han podido seguirnos con las clases desde el principio tuvieron una mejor explicación, la verdad que muy No, buena. no. Ahora, nuestro adjetivo de este conversatorio es hermenéutica pentecostal. Ahora, tú sabes que el término pentecostal a veces es motivo de bullying, porque siempre se crean una imagen de pentecostales de aquellos que están tirados en el piso, como que convulsionando. La verdad que yo he visto un bullying terrible en las redes sociales respecto a los pentecostales y nunca se lo imaginan como personas estudiando la Biblia en un seminario. No, nunca piensan de un pentecostal de esa manera. Si ven a un cristiano así, deben de pensar en bautistas, reformados, que son los que más ven tal vez estudiando o algo. Ahora, pentecostal. Hay algunas personas que la mayoría tengo entendido aquí son de Latinoamérica, conocen a alguien, conocen a alguna organización pentecostal, pero ¿qué es el movimiento pentecostal? ¿Qué es esta denominación? ¿Será que nos puedes explicar de qué trata el movimiento pentecostal? Vale. Bueno, esta, esta definición de qué es pentecostal es mía, así que lo haré en dos pasos. La primera diré la Ok. definición y la segunda diré la explicación de cada parte. Los pentecostales son cristianos que creen en el empoderamiento del Espíritu Santo para llevar el mensaje del Evangelio. Para mí eso es el pentecostalismo. Para mí eso es ser pentecostal. Antes de explicar cada parte, todos somos pentecostales. Todas las personas son pentecostales. Leemos la Biblia desde, disculpe que es que mi esposa, ustedes saben que la esposa manda cuando... desde todos somos, porque la iglesia inicia en Pentecostés, ¿cierto que sí? Cristo está, pero en Pentecostés es la inauguración con bombas y platillos de la iglesia. Yo me acuerdo una vez, estábamos en una charla en el seminario bíblico
y un luterano muy académico, creo que ya doctorando, él dice, yo soy pentecostal, porque mi iglesia también nació en Pentecostés. El que diga que no es pentecostal es porque no entiende. Pero si vamos a hablar de pentecostal denominacionalmente, o sea, como alguien que realmente se dice ser pentecostal actual, clásico, como le han colocado el adjetivo, es esa persona que cree en el empoderamiento del Espíritu para llevar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a explicar cada cosa. Número uno, los pentecostales son cristianos. Hay personas que dicen que no, ¿cierto que sí? Que no, que eso es una secta, que eso es igual a no sé qué, pero no. Son cristianos. Ellos creen en las doctrinas fundamentales que cree la mayoría del cristianismo. Por ejemplo, la doctrina de Dios, de que la salvación en Jesucristo, la doctrina de la iglesia, bueno, no les llamamos sacramentos, de las ordenanzas. Eh, Creemos en estas doctrinas, somos un movimiento cristiano, creemos en Jesús y lo adoramos. Entonces los pentecostales somos cristianos. Número dos, tenemos un distintivo. ¿Y cuál es el distintivo de los pentecostales? Es que somos cristianos, pero creemos en la continuidad de los dones. Creemos, hay una teoría, quizás muchos no están familiarizados, pero hay una teoría de que los dones de sanidad, que los dones de, más que todos los de sanidad, ¿cierto? Quedaron en los tiempos pasados y que ahora ya nadie los puede usar, que era para los tiempos de los apóstoles, ¿cierto que sí? Y que quedaron allá, y el don de hablar en lenguas y todo esto quedó allá. Pues bueno, los pentecostales no creen eso. Los pentecostales creen que eso es vigente hoy, que eso se puede experimentar genuinamente, que hay unos payasos que han hecho de eso un circo, es verdad. No lo vamos a negar, pero eso es real. Por lo menos yo puedo decir con mucha seguridad, mi mamá fue curada de cáncer. Y eso fue así, en una iglesia. Y eso pasa, eso es real, eso lo experimentamos nosotros. Entonces, los pentecostales creemos en la continuidad de los dones, que esos dones están vigentes hoy, están vigentes para todos, no para solo los dirigentes de las iglesias, no solo para los líderes, no solo para las personas que tienen cierta habilidad para hablar, no, aunque eso también es un don, ¿cierto? Es para todas las personas, desde los hermanos. Yo recuerdo, y mira, yo te voy a abrir mi corazón. A ver. Yo recuerdo que una de las razones por la que yo tuve mucho conflicto con el pentecostalismo, hay desorden, hay desorden muchas veces en muchas iglesias, otras son muy ordenadas que ya no parecen pentecostales, en fin, hay de todo. Eh, pero una vez ver una persona que mm, hoy que pitaba con un pito, parecía como un poco mal de la cabeza, y que en la única iglesia que la aceptaban era en la iglesia pentecostal, yo tomé la decisión en mi corazón que me iba a quedar con ese tipo de cristianismo que aceptaba a los enfermos, a los pobres y a las personas que estaban mal. No me iba a ir a un cristianismo más elitista, más intelectual y quizás un poquito más agrio de corazón. Me iba a quedar con ese cristianismo que estaba cerca de esas personas. Eso es, los pentecostales creen que los dones continúan, pero aparte de eso, pues en especial el don de hablar en lenguas, ¿cierto que sí? Entonces dijimos, son cristianos, creen Sí. en el empoderamiento, creen en los dones hoy. Y como tercero de mi definición, ese empoderamiento que ellos tienen, el hablar en lenguas y todas estas cosas, no es para creerse más que los otros cristianos, no es para creerse mejor que otros cristianos, es para testificar a Jesús. Si hay algo que tiene el Amén. pentecostalismo es que tiene un énfasis sobreabundante en el evangelismo, en ganar, en llevar el mensaje. El pentecostalismo es de las misiones que más gana personas, que más le interesa eso. Entonces, eso es ser pentecostal. Ser pentecostal es ser cristiano, pues, eh, ser neumático, abierto a la experiencia con el Espíritu Santo y, pues, ser evangelista, llevar el mensaje del Evangelio a donde nadie quiere ir. Aquí en Colombia, por ejemplo, donde yo estoy, la iglesia tiene más de 60 años de fundada. ¿Por qué? ¿Y por qué en una vereda o en el campo?
porque en los pueblos no aceptaban, las iglesias católicas sacaban corriendo a las personas aquí en Colombia. Entonces, pero en el campo sí, y así el pentecostalismo fue y abrió una iglesia en el campo, porque así somos. Bueno, Vamos a todas las todos los lugares. Entonces aquí aplicación práctica como para que no se aburran, misionero, misionera, si quieres servirle a Dios, le puedes servir en cualquier lado, no solo en Miami, no solo en los lugares mejores, Dubái. Puedes ir al campo y predicar la palabra. El púlpito no es del pastor, como dijo Wesley, ¿no? El mundo es mi capilla. Donde yo quiera que vaya, predico el evangelio. Eso es ser pentecostal, Joel. No sé si tengas algo que aportar, cuestionar. eh, sí, aprovecho el momento también, esto es algo que casi yo no lo comparto mucho, casi no lo hablo, pero yo también estoy a cargo de una obra en el campo. Hay una obra en una zona alejada, alejada de la ciudad, un pequeño pueblo, y realmente ministrar en el campo es toda una experiencia. Yo he sido muy bendecido al ministrar a estas personas del campo y la verdad es una bendición porque normalmente hay cierto prejuicio con la gente que estudia Biblia o usa este tipo de términos de hermenéutica, todo ese tipo de cosas. Siempre se crea una imagen como que de una persona que solo está estudiando y que nunca hace nada y que nunca sirve a la comunidad y que nada. Pero en cambio, esa visión pentecostal que tú nos has explicado es algo real, porque predicar, vivir el evangelio, anunciar las buenas nuevas es algo esencial e indispensable en nuestro movimiento. Yo soy pentecostal desde mi 15 años, para ser exacto, y siempre tuve ese énfasis en predicar, 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 predicar en los mercados, predicar en las calles, predicar en las plazas, sea como sea. Hay unas objeciones, Manuel, respecto a estos temas de la hermenéutica, y he escuchado algunos comentarios que hay personas que dicen que todo es un sistema, de que tanto sistema y tanta teología reducen a la Biblia como un libro natural, como un libro corriente, y dicen Ujú. que la hermenéutica no es algo espiritual porque todo se basa a método, sistema y regla. Entonces, aprovecho la oportunidad de mencionarte esta objeción para preguntarte, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en la interpretación bíblica? Bien, bien, perfecto. Em, ¿Cómo lo digo? Yo soy músico. No, no soy músico. Me gusta la música. Sí, No. practico con la guitarra y el piano. Hermanos, si ustedes me van a invitar a sus iglesias, no me inviten a cantar, pero me gusta. Me gusta, es algo eh, familiar. Mi familia son músicos y bueno. Entonces, cuando yo empecé en la música, me dolían los dedos, más que todo en la guitarra. Me salían ampollas. Em, Era doloroso tocar guitarra y solo tocaba la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha. Entonces esa bendita cucaracha me sacó ampollas y no era satisfactorio. Cuando avancé un poco más en la música, ya podía hacer algunos acordes y me sentía feliz, pero bueno, sentía que faltaba mucho más. Hoy en día que ya puedo ministrar en la iglesia, el único que lleva a la iglesia a la presencia de Dios es Cristo. Entonces los ministros de alabanza no hacen eso. Por si acaso hay alguien que cree eso. El que lleva a la iglesia la presencia de Dios es Cristo y el Espíritu Santo. Pero cuando uno toca el instrumento, pues la iglesia se dispone, ¿cierto? Entonces ahora que lo practico y lo hago con más fluidez, siento cómo lo disfruto, cómo realmente cantar, puedo entregar mi corazón, puedo cantarle una canción a mi esposa de amor, una canción de amor a mi hija, puedo sentir realmente que disfruto lo que hago. Lo mismo pasa con la hermenéutica o con interpretar la escritura. Al principio son métodos rígidos, duelen mucho, realmente a veces cuestan demasiado y muchas veces nos vamos a equivocar. Entonces, no te preocupes, hay un consejo aparte, si tú consigues un amigo, otros amigos que quieren escuchar tu predicación, aunque lo hagas más o menos mal, más o menos bien, ámalos mucho, porque ellos no están ahí porque seas el gran predicador o la gran predicadora. Ellos están ahí porque te apoyan, aunque digas a veces cosas que no están hermenéuticamente tan bien, y acepta con amor pues los que te corrigen.
A lo que yo voy es que la hermenéutica también empieza así, como unos procesos. Cuando uno ve la hermenéutica como un mero proceso metódico, el problema no está en la Biblia, porque la Biblia no fue escrita así, para eso. El problema está en ti, que no has aprendido a entrar a la Biblia con un corazón abierto, a pesar de que sabes, de que tienes conocimiento. Entre más conocimiento debería ser más amor. Bueno, ahora sí voy a entrar a lo del Espíritu Santo. Quería empezar con esa ilustración. Dos cosas Amén. podemos decir acerca del papel del Espíritu Santo. Las dos comienzan por I. Número uno, el Espíritu Santo inspiró la Biblia. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada o es soplada por Dios. Pueden buscar en griego esa palabra. Soplada por Dios. Fue Dios quien sopló la escritura. Eh, Aquí en Colombia, cuando alguien se copia, cuando alguien quiere saber algo en un examen, le dicen, oye, sóplame la respuesta 3. Algo así. Dios sopló la escritura a los hombres que fueron inspirados o soplados para ellas. Me gusta mucho es la imagen que trae eso de soplar. Haz cuenta y caso que tú vas en un barco en el mar y el viento es muy fuerte, el viento es muy fuerte a tal punto que tú no puedes maniobrar el barco. Tienes que dejarte llevar por el viento y el viento te lleva a un puerto. En ese puerto pues había un propósito. Algo así es lo que Dios hizo con los hombres. Sopló sobre ellos hasta que el barco o ellos llegaron al propósito que Dios tenía. Si fueron los hombres, fueron hombres humanos, seres humanos que escribieron la palabra de Dios, ¿cómo puede ser de Dios? ¿Cierto que sí? Porque Dios los sopló, porque Dios la inspiró, porque llevó a esos hombres a cumplir su propósito, los llevó a la costa que Él quería, no a la costa que ellos querían. Por eso podemos confiar. Y este fue el papel del Espíritu Santo, soplar sobre los hombres para que ellos fueran inspirados por Él. Número uno. Número dos, el papel del Espíritu Santo en la hermenéutica o en este trabajo es de iluminación. Jesús le dijo a los seguidores, el Espíritu les guiará a toda verdad. Yo digo amén, qué rico. Pero entonces no faltará el que escriba en el chat, ay, Manuel Chacón, el colombiano, lo voy a buscar en Facebook para denunciarlo. Eh, si el espíritu me lleva a toda verdad, ¿yo para qué miro cursos de hermenéutica? Para esa gracia me siento y dime qué dice este Orar. pasaje. Quiero saberlo ya, ¿cierto? Y esto es algo pues que el espíritu pareciera que contrastara, ¿cierto? El estudio con el espíritu, pero yo quiero decirle algo, los movimientos que son de avivamiento siempre combinaron dos cosas, el espíritu y la palabra. Siempre, siempre, estudia cualquier avivamiento y tenían esas dos cosas fuertes, espíritu y la palabra. Pero eh, yo puedo entender algo racionalmente. Yo puedo entender que Dios me ama y ser ateo, ¿cierto? Ah, sí, yo sé que Dios me ama, pero pues no sé, ni existe. ¿Para qué me ama? ¿Cierto? Eso es algo racional. Sí, yo puedo saber por Juan 3:16 que Dios me ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. O yo puedo saber que el propósito del Evangelio según San Juan es que vean esas señales es para que crean, ¿cierto que sí? Y creyendo tengan vida eterna en Jesucristo. Yo puedo saber eso racionalmente. Es más, en nuestras redes, Joel es testigo que hay mucho erudito teólogo, facebookero, y que después se apartan del Señor. Es un entendimiento meramente racional, pero el que baja la palabra de aquí al corazón es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo actúa en la exégesis, porque Él te guía a toda verdad. En el estudio del pasaje, para no usar terminología. El Espíritu Santo actúa, Él aplica ese mensaje a tu vida. Él aplica esa verdad, te ayuda a entender esa verdad bíblica que tienes. Entonces, Él nos lleva a toda verdad. La hermenéutica no es un ejercicio meramente intelectual,
o interpretar la Biblia no es un ejercicio meramente intelectual, es algo espiritual, emocional, involucra todo lo que nosotros somos, porque el Espíritu Santo está allí. Y yo he visto viejitas de aquí de la iglesia que sus Biblias tienen páginas arrugadas y viejas de todas las lágrimas que han botado leyendo la palabra de Dios. Eso es el papel del Espíritu Santo. Eso es el papel del Espíritu Santo en Lutero, cuando leyó más el justo por la fe vivirá. El Espíritu lo iluminó. Él entendió lo que tenía que hacer. Entonces, ese es para mí el papel del Espíritu Santo, un papel muy importante y un papel que no debemos descuidar. Amén, amén, Pastor Manuel. Yo creo que muchos acá tal vez tenían una expectativa de escuchar algo tal vez un poco más técnico, pero yo creo que las 14 personas que estamos conectados estamos recibiendo un buen sermón, una buena prédica, estamos siendo edificados porque es increíble. La obra que hace el Espíritu Santo es increíble. Tengo una pregunta más. ¿Cómo es la hermenéutica pentecostal? Y esta pregunta yo la añadí, Pastor Manuel, por el hecho de que me estaba leyendo el libro de hermenéutica del Espíritu. Entonces, de ahí me di cuenta que como que los pentecostales tenemos un enfoque que yo creo que tú ya has mencionado parte de él, pero creo que tal vez puedes añadir algo más. ¿Cómo podría ser la hermenéutica pentecostal? Bien, aclaro primero, aunque estoy siendo devocional y un poco menos técnico, todo lo que digo lo puedo sustentar técnicamente. No digo porque tú lo digas, sino porque a veces creemos que ser devocionales es ser antitécnicos. No, todo lo que digo te lo puedo sustentar teológicamente, o se lo puedo sustentar a alguien que tenga... Solo que a veces complicamos mucho la teología. La teología tiene una deuda muy grande con la iglesia. Y es que Sí. hablar de em, transustanciación, hablar de sustancia, hablar de Trinidad, hablar todas esas cosas, se nos quedó allá arriba y nunca bajó a la iglesia. Por eso tenemos iglesias que desconocen. Pero si nosotros, como las personas que hacemos teología, se lo decimos a la iglesia, así como lo estamos diciendo hoy, sería más fácil. La iglesia entendería muchas cosas. La iglesia Amén. buscaría muchas cosas. Yo por eso primero hice un bosquejo intelectual, técnico con mi esposa y después lo pasé a un bosquejo mucho más sencillo para que todos podamos entender. La Amén. ventaja de predicar en una iglesia de ancianos y letrados, porque la mayoría no tienen ni estudios, no saben leer. Mi ventaja es que me toca hacer así, hablarles así. Y yo creo que si el mensaje lo entiende un niño, si un niño puede entender el mensaje de Jesús y decir amén, quiero ir al cielo, yo creo que todos lo podemos entender. Y eso es lo que quiere Dios. Bueno, vamos a hablar entonces de la hermenéutica pentecostal. Yo quiero hablar de dos cosas. Número uno, de la pluralidad y número dos, de la unidad. Lo primero, es muy plural. Oye, es que todo afecta para leer la Biblia. Por ejemplo, yo soy un hombre casado y tú no, ¿cierto? No sabemos, ¿no? En No, yo no. planes. No Solteras estoy al casado. 313, no, mentiras. Eh, es decir, que yo sea un hombre casado me agrega em, una forma particular de ver la Biblia también. Por ejemplo, no estar de acuerdo con Pablo cuando dice que no se casen. Yo, pero ese Pablo, ¿qué le hicieron las mujeres? ¿Por qué no disfrutó de la vida matrimonial? Y hay quienes dicen que sí. Bueno, soy colombiano. Crecí en Latinoamérica, que tiene niveles de corrupción enormes, ¿cierto? Y Colombia, que tuvo los carteles de narcotráfico, dinero fácil, mujeres, ¿cierto? Toda esta idea que se viene de Colombia y todas estas cosas negativas, también cosas muy lindas. Y todo eso también está a mi alrededor y puede afectarme en mi forma de entender la Biblia. Pero si vamos y hablamos con, no sé, un africano, un asiático, ellos ven diferente la vida. Ellos entienden diferente la vida. La hermenéutica pentecostal o la forma Sí. de interpretar la Biblia pentecostalmente es diferente.
a veces a cada lado donde se presenta, a cada lugar donde surge. Entonces hay una unidad, una pluralidad muy fuerte. Y como la Iglesia Católica por lo menos tiene como un magisterio, ¿cierto? Que dice estas doctrinas sí, esto es catolicismo, esto no, ¿cierto? Mal o bien tienen por lo menos eso. Los pentecostales no tenemos eso. No tenemos un magisterio que diga, esto es ser pentecostal y esto no, no tenemos. Entonces, pues la opinión de cada quien cuenta. Bueno, pues, aunque es tan plural, sí hay algunas cositas por encima que se dejan agarrar, se dejan coger. Y pues vamos a resaltarlas. Lo primero es que la hermenéutica pentecostal es bíblica. Es bíblica. Es decir, la manera en que los pentecostales se acercan a la Biblia siempre es creyendo que lo que están haciendo es algo que la Biblia dice. De paso, empezar a descalificar varios moveres que dicen que son del Espíritu y no están en la Biblia, ¿cierto? Que son cosas que ni siquiera la palabra de Dios dice. Empezar a descalificar eso. Eso no es un pentecostal, eso es algo neopentecostal, que es algo diferente, o algo imitador al pentecostalismo, que eso es diferente, pero pentecostalismo no es. El pentecostal es bíblico, se acerca a la Biblia creyendo que la Biblia le va a dar la norma, como todos los cristianos. Número 2. Los pentecostales, ya lo dije, leen de manera continuista. Ellos creen que los dones continúan. Ellos creen que los dones están activos para todas las personas. Ya lo expliqué, entonces no me voy a detener en eso. Pero aparte de eso, creen que eso que pasó ahí puede ser prescriptivo para ellos. Puede ser algo que ellos pueden vivir. ¿Cierto que sí? Por ejemplo, Sí. a través de la historia de la iglesia nos damos cuenta que muchas personas por mucho tiempo sostuvieron que las narraciones no se podía sacar teología. Quitemos, quitemos las narraciones y seamos pentecostales. Difícil. Tendríamos que ser pentecostales de Corintio. Tendríamos que ser pentecostales y sería muy difícil para nosotros ser pentecostal. Porque el pentecostal se basa básicamente en dos libros muy fuertes. O que es un solo libro, dicen, un libro en dos tomos. Lucas, el Evangelio según San Lucas y Hechos. Entonces, y son narraciones. ¿Qué hacemos con eso? Entonces alguien dijo, no podemos hacer teología de lo descriptivo. ¿Qué es descriptivo? Pues una narración. Estaba cierto día Jesús con sus discípulos, él estaba orando y ellos se acercaron y les dijeron, enséñanos a orar. No, de eso no se puede hacer teología, ¿cierto? Entonces los pentecostales dijeron, no, no, pues sí se puede. Se puede. Sí se puede, pues sí se puede porque Jesús oró y le enseñó a los discípulos a orar, pues nosotros podemos aprender a orar y podemos enseñar a otros a orar. Pero hay cosas que no, como, ¿qué hacemos con la narración? Judas se ahorcó, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que aplicar la hermenéutica de qué cosas sí son para nosotros hoy y qué otras cosas solamente podemos sacar una enseñanza, un principio para nuestra vida. Pero eso quiere decir que los pentecostales cuando se acercan en la Biblia creen que los dones, los milagros y la mayoría de cosas que sucedieron en la Biblia la pueden experimentar ellos. La pueden experimentar porque es algo real para ellos hoy. Bien, aparte de eso, la hermenéutica pentecostal es práctica. Vino un holandés, Klaas Boom, lindo el hombre, holandés. Vino al seminario bíblico ahí en Bogotá, un monito así, pelilargo, delgado. Tenía un traductor y nos dijo en español chiviado, nos dijo, pentecostales no escribir. ¿Por qué? ¿Cierto? Es cierto. En Latinoamérica los pentecostales no escribimos. Estamos viviendo unos tiempos del espíritu muy grandes y nadie está registrando eso. Donde alguien haga eso se gana un jurgo de plata haciendo libros. Digo, bendice al Señor y honra a su iglesia, pero básicamente nadie lo está haciendo. Y a lo que yo quiero ir es porque alguien se levantó y dijo, es que no, yo prefiero vivir el Espíritu Santo que escribir, porque la letra mata.
y el Espíritu vivifica, ¿cierto? Malinterpretando ese texto. Pero la realidad es que así somos. A nosotros nos gusta orar, nos gusta hablar en lenguas, nos gusta imponer las manos para que Dios sane. Nosotros no andamos escribiendo esa vaina. Es más, yo tengo por ahí un diario y realmente hay como de los días más impactantes, yo creo que de este año, deben haber por lo menos ya unos 10 días que han sido muy impactantes para mí. Y yo trato los días impactantes de mi vida escribirlos en un diario. Pero te confieso, solo he escrito uno. Solo un día lo he podido escribir. Y es porque no tenemos esa cultura de escribir, no se nos da esto de escribir, porque somos prácticos, y así es la hermenéutica pentecostal. Dime qué hago y yo lo hago. Así de sencillo. Dios, dime qué hacer. No, no decimos, Dios, dime qué pensar. Nunca decimos esto. Es pocas veces, es Dios, dime qué hacer. Yo quiero hacer algo. Entonces, la hermenéutica pentecostal, recapitulando, es bíblica, es continuista, es práctica y es neumática. Está abierta al Espíritu Santo. Está abierta a que el Espíritu de Dios les hable, los toque, eh, caigan lágrimas, sollocen. Yo recuerdo que tuve una profesora reformada en mi seminario pentecostal. Y un día estábamos orando y el Espíritu Santo nos tomó a todos en oración y la mayoría nos quebrantamos en una oración muy linda, con un profesor reformado en un seminario pentecostal. Wow. Así es eso. Eso es así. Yo por eso no, casi nunca, yo voy cada año a una convención de algo que se llama el Langham Preaching, eh, y vamos, de predicadores de John Stott, la escuela de John Stott que dejó antes de morir de predicadores, que se fusionó con una escuela de un predicador que admiro mucho, ecuatoriano él, Jorge Atiencia, y voy allá a un seminario presbiteriano y a veces hacemos unas celebraciones allá solo predicadores y a veces estamos orando ahí, de repente Dios nos toca nuestros corazones y dice los que dirigen, aunque son presbiterianos, anglicanos, de otras denominaciones, hablen en lenguas los que hablan, alaben a Dios los que alaban a Dios, oren los que oren, en ese lugar, en más de 300 personas, líderes de diferentes denominaciones. Así somos, así debe ser la iglesia, neumática desde su manera. Entonces, por eso yo no encuentro distinción entre reformado, pentecostal, todo eso. Para mí es cristianos que entienden cosas con diferentes enfoques. Entonces, pues esta sería la hermenéutica pentecostal dicho de una manera muy, muy, muy fácil de entender. Amén. La verdad que creo que, como bien mencionaste, es algo muy claro y todos creo que podemos entender. Si hay algún hermano que no entiende algo, puede comentarlo o si tiene alguna pregunta de paso también puede ir preguntando. Nosotros hablamos de que hay un cristianismo universal y no podemos ignorar el hecho de que existen diferentes tradiciones cristianas, diferentes denominaciones cristianas. Lamentablemente, dentro de muchas denominaciones cristianas es un poco difícil que podamos llegar tal vez a la amistad, al diálogo, al respeto. Tal vez la mayoría de personas que están conectadas a este live, la mayoría de veces han visto una confrontación entre personas de una denominación, de otra. Yo creo que, para serte sincero, Manuel, el 80% de las publicaciones que yo he visto a veces en Facebook tienen que ver con discusiones, debates y no muy espirituales. Ojalá que fuera un diálogo bueno, pero lamentablemente no, muchas veces se ven cosas de mal testimonio. Pero nosotros podemos ver otra parte también, que esta es la que queremos mostrar también en este live, y algo que yo me he dado también de ti, Manuel, de que tienes amigos de otras denominaciones y se llevan muy bien. Hace poco tuviste un live con el hermano Iván, él es calvinista, ¿no? Si no me equivoco. Yo lo escuché completo y yo dije, wow, se me hace un poquito difícil ver que un pentecostal y alguien que es calvinista se puedan llevar bien y lo veo y wow, esto es obra del Espíritu. Esto es madurez, esto es algo que la verdad que dentro de todo nosotros como cristianos debemos de imitar, es algo realmente digno de imitar. Entonces, tomando en cuenta que existen diferentes tradiciones cristianas a nivel mundial y la iglesia como una sola tiene una historia
y todos somos parte de esa historia. Me gustaría preguntarte, dentro de este cristianismo en general, el pentecostalismo, ¿qué contribución ha tenido? Bueno, estamos atravesando por lo que se llama los 100 años del Espíritu, el siglo del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque esto empezó en Sí. 1900. Atrás hay soplitos del Espíritu, pero el huracán llegó en 1900. El que ha arrasado con todo llegó en 1900. Llevamos 100 años de esto. Em, Algunos lo han llamado el siglo del Espíritu Santo. En los primeros siglos de la iglesia, por ahí hasta el tercer, cuarto siglo, se habló de Cristo, ¿cierto que sí? Se habló mucho de Cristo. Este era el tema central. Yo creo que en este siglo se ha hablado más del Espíritu Santo. Se ha hablado, se han impreso libros sobre este tema a montones, no un tema, no un libro, muchos libros. Algunos eruditos han dicho que si la teología actual no es pentecostal, es decir, que tenga en cuenta el Espíritu Santo, no va a pegar, no va a ser algo interesante. Toda esta expectativa que está aquí encima, y más en Latinoamérica, y en países como Colombia, en donde se dicen que están avivados, estamos avivados, toda esta expectativa la ha puesto el pentecostalismo. Él es el que ha creado este tema de discusión. Y si tú me preguntas, yo creería que el mayor aporte del pentecostalismo al cristianismo en general es una mejor visión del Espíritu Santo, un mayor entendimiento de la persona del Espíritu Santo, una comprensión mucho más seria. Antes como que lo que se sabía del Espíritu Santo era algo dogmático, es decir, algo que todo el mundo dice y se avala. No, ahora realmente lo que se dice del Espíritu Santo es porque hay investigaciones detrás, porque hay discusión, porque hay, entiéndase, discusión como cuando algún tema tiene que sacar un producto bueno y discutir hasta tal punto que el producto quede finalizado. Entonces, el Espíritu Santo el pentecostalismo nos ha dado, o Dios a través del pentecostalismo nos ha dado un mejor entendimiento del Espíritu Santo, una mayor aceptación e interpretación de lo que es el Espíritu Santo a la iglesia de hoy. Yo creo que en ningún otro siglo se ha hablado tanto del Espíritu Santo, y yo creo que si esta iglesia de este siglo, y hablo de iglesia en general, el cuerpo místico del Señor, cualquier persona que haya creído en Dios y Dios la haya aceptado como salvo, que solo Él sabe, ningún otros cristianos de ningún otro siglo habrán entendido que la persona del Espíritu Santo, tanto como nosotros, como lo hemos nosotros vivido, eso no lo podemos descartar. Por eso a veces me da como pereza ir a los padres de la iglesia a mirar lo que dicen del Espíritu Santo, porque ellos también tienen una visión, pero muy sujeta a su tiempo, muy sujeta a ellos. Nosotros estamos como en el tiempo neumático, en el tiempo del Espíritu. Y más nosotros deberíamos producir esa calidad para cuando si algún día Dios no vino antes, o no nos llevó antes, o no nos morimos antes, no nos llevó el coronavirus, alguien llegara a revisar los escritos nuestros, dijeran, wow, el entendimiento que lograron en esta generación del Espíritu Santo fue un entendimiento poderoso. Yo creo que esto es algo importante. Yo quiero invitar pues a todos los que nos están escuchando a, si tienen alguna pregunta, háganla, yo la puedo contestar. Que él quede bien contestada, no le aseguro, pero la contesto de alguna manera. También invitarlos de que si están con sus apuntes, lo que sea, tómense una fotografía y súbela al live. De verdad, nos anima mucho saber que ustedes están metidos en esto, que les interesa, que están aprendiendo acerca de la hermenéutica pentecostal, de qué es hermenéutica. Y bueno, si les interesó conocer un poco más del trabajo, seguirme pues en la página Pensando en Lenguas, que es un proyecto bien bonito que estamos teniendo allí. Y bueno, Joel, para mí ese es el mayor aporte del Espíritu Santo. Amén. Una última pregunta, hermano. Yo sé que hay algunas personas que van a quedar con ganas de más, van a querer leer más, aprender un poco más,
porque se ha visto la necesidad que hay de aprender cómo interpretar la Biblia. La verdad es que la Biblia tiene un mensaje claro que todos podemos entender, pero a la misma vez hay un contexto en el cual estamos muy distantes, que debemos de conocer, y hay muchas cosas que debemos de estudiar. ¿Qué recomiendas a los hermanos que están conectados para aprender un poco más de hermenéutica? ¿Algún Bien, libro, algún autor? Qué tú recomiendas hacerlo? bien. Yo no lo tengo, lastimosamente, pero es un libro que yo siento que puede hablar cualquier lenguaje. Hay libros de hermenéutica muy buenos, pero son muy técnicos, entonces me parecen inaccesibles. Y aún para mí, que pudiera decir que estudio esto, me da, no voy a decir pereza porque me falta el hermano que me diga, eso es un pecado. Prefiero libros más sencillos, para decirlo mejor, prefiero libros más sencillos. Entonces, yo pertenezco, como ya lo dije, a un ministerio, soy coordinador de grupos de un ministerio llamado Langham Preaching, Langham Predicación, que dejó pues fundado John Stott. Algunos lo conocerán, son de esos círculos de predicadores y todas esas cosas. Ahí manejan material a veces de diferentes niveles. Y uno de los libros que ellos recomiendan y que a mí me parece muy vital es un libro que se llama Hermenéutica, entendiendo la palabra de Dios, de Scott Dual. Hace parte de la colección teológica contemporánea de CLIE, es decir, donde vendan libros CLIE, ahí lo pueden conseguir. Yo lastimosamente, pues, casado, de aquí de una vez quiero hacer una invitación. Tengo una fundación con una niña, una señora, es mi esposa, la Fundación Chacón. Si quiere hacer una donación. Es broma, es broma. Es más difícil el acceso a los libros, bueno, pero sí está dentro de mis planes, en mi lista de que lo tengo que comprar, y es ese libro. Estoy tratando de buscar la carátula aquí en internet y no me ha cargado, pues para que medio lo vean. Es una naranja, ¿no? Creo Sí, que sí, tiene un sí. número 26 de fondo. Lo he visto, lo he visto. Justamente Logos hoy lanzó su descuento relámpago y toda la colección contemporánea estaba en descuento. Hay algunos que, digamos, nos vamos a la versión de Kindle o formato ebook, pero lo he visto, no sabía que era tan bueno. Como hay tantos libros de hermenéutica, uno no sabe a veces cuál es el mejor, cuál es más técnico, cuál es más sencillo. Ese es. Ese es el libro, no sé si le sale al revés, yo veo las letras al revés, si a usted le sale bien. Sí, sale al revés. Ok. Pero yo creo que con la portada se dan. Es Hermenéutica, entendiendo la palabra de Dios, de Scott Dual y Daniel Hayes. Muy buen libro. Realmente, este libro también yo lo vi en el seminario. Y voy a decirles lo más rico del libro. La tesis del autor es que hay algo que él llama el recorrido interpretativo. Son 4 pasos para interpretar cualquier pasaje de la Biblia. Él lo propone, es un método más, pero me parece que es muy sencillo y capta lo que uno habla de cruzar el puente, medir la distancia, las diferencias. El método de él, aparte de que hay algo que está muy de moda hoy en día y es la hermenéutica especial, ¿cierto? La de los géneros literarios. Él aborda los géneros literarios también, cada género literario lo aborda y habla Wow. de cómo podemos, y sin contar que la introducción, lo que hablé yo acerca del Espíritu Santo, él, él fue el que, de ahí fue donde me inspiré. Entonces, es un buen libro, realmente no lo desechen, no lo desprecien. Es una buena recomendación para iniciarte en la hermenéutica. Para iniciarte en la hermenéutica es una muy buena recomendación. Yo soy de los que poco recomiendan libros, también lo digo ahí en público. Joel me ha visto citando miles de libros, pero que yo recomiendo un libro, eso es uno en mil. Yo realmente recomiendo libros cuando son útiles y funcionales. Y este libro es funcional, es muy útil. Si tengo acceso a él de alguna manera digital y lo quiero en físico, es por algo. Amén. Amén. Entonces, bueno, Bueno, creo que usted puede anotarlo, hermenéutica de la colección contemporánea, y lo puede buscar en Google y le va a salir en diferentes formatos. Para irnos despidiendo, yo le doy gracias a Dios y a cada persona que ha participado
llevamos 1 hora de directo. Creo que este es el directo más largo que he hecho en Dios. mi vida, pero ha sido muy entretenido, ha sido muy entretenido, hemos aprendido mucho. Si usted tiene para ir terminando algún tipo de pregunta que quiera hacer al pastor Manuel, vamos a estar unos 5 o 3 minutos más para aprovechar a responder las preguntas que puedan tener referente a la charla que hemos tenido. Si hay alguien que tiene alguna duda, alguna pregunta, puede poner en los comentarios y vamos a aprovechar los últimos minutos que nos queda con el pastor Manuel para aprovechar y que pueda ayudarnos. ¿Alguien Listo. tiene alguna duda, alguna pregunta respecto al tema? O algún comentario, pues tal vez quedó bien explicado o quedó tan mal explicado que no saben qué decir. No, yo hice algunos comentarios y han sido muy buenos, que muy bien explicado, maravillosa la explicación. Dios les bendiga, hermano. Gracias por tocar este tema, es muy importante. Yo creo que todos quedamos muy agradecidos contigo, Pastor Manuel. Vean, si nadie más tiene más preguntas, vamos a concluir esto. Este no va a ser el último, ha sido el primero, pero no el último, y vamos a tratar de tal vez hacerlo por la página. Creo que aquí hay una pregunta. Ok, todo bien explicado, salido, Dios le bendiga, muy bien explicado. Lo hiciste fenomenal, Pastor Manuel. Todo el mundo quedó muy claro. Espero en Dios que dice necesitamos más tiempo para escuchar. ¿Qué tanto afecta? Ok, ahí hay una buena pregunta, esa te la dejo. ¿Qué tanto afecta las versiones de algunas Biblias? Bien, bueno. La mejor hermenéutica o trabajo que se hace a la hora de estudiar la Biblia es leerla en su lenguaje original. Parto de la noción de que no existe manuscrito original. Existen copias más antiguas. Eso no es lo mismo. Eso no es lo mismo. Entonces, no existen manuscritos originales. Los que creen que la Biblia está hecha de manuscritos originales están muy equivocados de su visión de la Biblia. Existen copias muy antiguas, porque eso se vencía muy rápido, entonces tocaba conservarlas, pasarla y pasarla hasta que se pudiera conservar. Y hay algunas diferencias, porque si yo copiando una hoja de estas, de una hoja de Joel, me equivoco, imagínense copiar todo un libro. Es algo que puede tener equivocaciones, una tilde más, una coma mal, en fin. Mm, lo mejor que podría hacer es ir al idioma original, griego, hebreo, arameo, sería lo mejor. Pero yo soy seguro de que todo buen trabajo de hermenéutica debe tener mínimo una lectura en 3 versiones. Mínimo. Mínimo, mínimo porque podemos por una sola versión decir algo que no es. Por lo menos la Biblia tiene algo que se llama eufemismos. Un eufemismo es Adán conoció a Eva. Ah, hola, mucho gusto, soy Adán. Te quiero mucho. Lo curioso es que el siguiente versículo dice, Adán conoció a Eva y nació Caín. ¿Cómo así? Esos saludos están como raros, ¿cierto? Para no Te dejar hago un más a paréntesis, Manuel, te hago un paréntesis con eso. Hubo un predicador que dijo lo siguiente, basado en esa lectura, de que Adán y Eva se reproducían hablando. Ah, qué santos. O sea que ahora la pobre Eva era muy celosa cuando Adán hablara con alguien. Con razón, las mujeres hoy en día no dejan hablar con nadie. Pues bueno, eso está muy mal interpretado, porque si tú miras otra versión, las otras versiones dicen, y Adán tuvo relaciones sexuales, como es lo natural entre seres humanos, casados, bendecidos por Dios, y nació Caín, porque ¿cómo nacen los niños? Las Entonces, lee varias versiones, siempre lee varias versiones. No te quedes con una. La Reina Valera, apreciadísima, querida, queridísima, pero no solo te quedes con la Reina Valera. Usa dos, usa tres. La mayor cantidad de Biblias que tengas, yo tengo aquí varias Biblias de diferentes, es por eso mismo.
Yo cojo un pasaje, lo leo primero en esta versión, luego en otra versión, voy notando lo que es diferente, voy escribiendo las diferencias y ahí va apareciendo. Si alguien me hizo esta pregunta, seguramente es para saber qué Biblia usar en la iglesia. En la iglesia sigue usando la Reina Valera, pero en tu estudio no uses solo una. Hay una hermana que, la hermana Inés Martínez dice, ¿alguna Biblia que usted pueda recomendar aparte de la Reina Valera 1960? Bien, la traducción del lenguaje actual al español, ¿no? No, en inglés no tengo la bendición de leer. La traducción del lenguaje actual es una muy buena Biblia. Conozco uno del equipo de traducción y son buenísimos. Son buenísimos. Fue escrita para niños, así que una muy buena Biblia. La NTV, nueva traducción viviente, y también podría ser la PDT. No quiero meterme en la discusión pues de la NBI, hay algunos que dicen que sí, otros que no, entonces voy a dejar eso descartado. Sí. Pero la NTV, la TLA, la Reina Valera y la PDT son buenas versiones para... Pero yo que les digo, si hay otra versión que te puede enriquecer lo que esta versión no tiene, sería mejor. Recuerda que hay traducciones literales, como es la Reina Valera, y hay traducciones Sí. dinámicas. Las traducciones literales traducen palabra por palabra y las traducciones dinámicas traducen ideas por ideas, que son cosas diferentes. Y recuerda esto, la palabra traducción viene como que, creo que del francés, traicionare. Palabra traducción viene de traición. Por eso no hay nada mejor que ir a los idiomas originales. Si Amén, no hermano podemos, Manuel, pues muchas varias gracias. versiones. Yo en lo personal siempre utilizo la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente y la Biblia de las Américas. Siempre estoy leyendo siempre con los tres, pero siempre en la iglesia Reina Valera del 60. Entre Eso más no, versiones no se mejor. mueve. No me pregunte por una específica porque realmente entre más versiones mejor. Si tienes toda tu Amén. biblioteca llena de Biblias, pues gloria a Dios. Amén. Bueno, yo creo que esto ha sido todo, hermano Manuel. ¿Algunas palabras de despedida que quieras dejarnos? No, hermanos, para servirles un saludo a Joel. Que Dios bendiga el trabajo que está haciendo a través de la página y a través de su ministerio, pues allá con la gente. Que Dios te ayude a estar cerca de esas personas del campo, que te dé amor para entenderlos y explicarles todo lo que puedas explicarles. También un saludo muy fraterno a la página Teología Bíblica. Conozco pues algunos de sus editores, no sé en realidad cuántos editan, pero a los que conozco son muy buenos muchachos, comprometidos con educarnos, comprometidos con aprender. Un saludo a cada hermano, a cada hermana que se conecta, de verdad, para mí es un privilegio que usted se tome el tiempo de escucharme y de verdad, muchas gracias por eso. Y pues vuelvo a hacer la invitación, si gustan saber más de lo que estamos haciendo, de lo que estoy haciendo, tengo una página que se llama Pensando en Lenguas, una página para ustedes, una página para aprender. Si eres pentecostal y andas como perdido, no sabes qué es eso, para dialogar, para aprender sobre diferentes temas. No somos competencia de teología bíblica, somos hermanos, es algo diferente. Amén. 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 Bueno, Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por escucharnos. Nuevamente, igual yo recomiendo la página de Pensando en Lengua. Yo pude conocer a este excelente siervo del Señor a través de esta página y también yo personalmente he aprendido mucho del trabajo que él ha hecho. Así que entre hermanos en la fe nos estamos edificando y cada uno aprendemos uno del otro. Dios les bendiga. Hasta en otra ocasión. Bendiciones.